Mañana con 12 minutos, en este también segmento de entrevistas hablamos de política en nuestro país, más allá de las elecciones, de los escenarios electorales, que también lo vamos a abordar con nuestro siguiente invitado, que es Joel Horta, está con nosotros acá en estudio, abogado y analista político. Gracias por acompañarnos. Carlos, gracias por la invitación. Vamos a hablar de Chevron y por supuesto de las elecciones. Hablemos un poco de qué significa esto para Venezuela y para la política. El hecho que Chevron pueda retomar sus operaciones en Venezuela, que si bien es un tema económico, estamos hablando de la principal fuente de ingresos de nuestro país, que es el petróleo, que es la principal industria, también de un hecho político, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno norteamericano que se entiende directamente con el gobierno de Venezuela, algo que hasta hace unos años no era así. El intermediario entre las partes siempre fue la oposición, pero hoy, bueno, por lo menos desde el Estado se dice claramente, aquí no hablamos con nadie, aquí hablamos fue con el dueño del circo, dicen algunos voceros. Eso es absolutamente cierto. Habíamos advertido que era prácticamente imposible que, siendo el presidente Trump un personaje tan pragmático, no atendiera los requerimientos de una empresa tan importante como Chevron. Su presidente se dirigía directamente al presidente Trump y le advertía de las dificultades que tendría en materia energética Estados Unidos de cerrar operaciones Chevron en Venezuela, lo que significaba también para el tema de las refinerías que se encuentran en los Estados Unidos y el tema Citgo. Así pues, que veremos no solo a Chevron, veremos también pronto a Repsol y veremos a Eni y veremos a cerca de 200 empresas estadounidenses que están solicitando a la OFAC les permitan ser liberadas para poder participar en Venezuela y el rescate de su principal industria, que es la industria petrolera. Para el equilibrio de la economía global y del tema energético global, es fundamental que Venezuela llegue en los próximos de 3 a 5 años a los 3,5 millones de barriles y a lo que ha debido llegar en el año 2008, como lo había ofrecido el comandante Chávez, que era llegar a los 6 millones de barriles de producción. Eso es posible en Venezuela y eso es además necesario para la estabilidad energética mundial. Y estoy convencido que en los próximos años veremos la expansión del desarrollo de la industria petrolera y de la industria gasífera, que es otra potencialidad brutal en Venezuela. Que por cierto lo de Chevron a algunos los sorprende, pero ya hace unos días había una licencia para el tema del gas. Por supuesto, y es que lo de Chevron lo habíamos advertido y se veía venir y pues ya ocurrió. Así que esas voces que seguían argumentando y además se contentaban por la salida de Chevron, buscando el quiebre económico de la República, pues han recibido una bofetada, cosa que a mí me alegra particularmente, me contenta que haya sucedido, porque definitivamente eso es otro golpe al extremismo de la oposición venezolana, que para mí el próximo domingo en las elecciones municipales quedará sepultada. Así que debemos celebrar no solo lo de Chevron, sino también la relación directa entre el gobierno venezolano y el gobierno estadounidense. Es necesario buscar restablecer lo más rápidamente posible nuestras relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, por varias razones. Primero, por los millones de venezolanos que viven en los Estados Unidos y que no tienen sedes consulares. Debemos celebrar también el retroceso en las políticas migratorias que ha tenido el gobierno estadounidense, atendiendo el llamado de los propios representantes y senadores republicanos que advirtieron que la migración venezolana era mentira, aquello que todos eran
miembros del Tren de Aragua, que el mayor número de migrantes profesionales de América Latina que viven en los Estados Unidos, el 56% de esos venezolanos son profesionales, están capacitados con un título universitario, pero además que trabajan dignamente, además que están colaborando con esa economía estadounidense. Y hemos visto también, y lo debemos celebrar, lo del plan Vuelta a la Patria, que ha sido realmente efectivo. Tenemos todos que felicitar a la Cancillería venezolana por la posibilidad, y al propio, entiendo, diputado Rodríguez, que fue quien dirigió las negociaciones para que pudieran ser rescatados los 252 connacionales que estaban secuestrados en El Salvador. Y asimismo, esa política tiene que permanecer porque es parte también del convenio con los Estados Unidos, el seguir repatriando a aquellos compatriotas que no tienen el estatus adecuado o que tengan antecedentes penales, etcétera. Pero tiene que el gobierno también elaborar un programa para que cuando esos venezolanos, esos compatriotas lleguen a Venezuela, lleguen a ser... puedan reinsertar en así la es, dinámica nacional. y los que tengan alguna cuenta con la justicia, pues pagar su pena y, por supuesto, luego de haberla cumplido, reinsertarse a la sociedad venezolana a trabajar. Entiendo que hay un programa también de emprendimiento para estos venezolanos que están regresando. Está sucediendo también que mucha gente se está viniendo por su propia cuenta, por sus propios medios, al no habérsele renovado sus permisos de trabajo y al sentirse perseguidos, etcétera. Pues el gobierno está en la obligación de velar por los intereses de todos esos venezolanos que están volviendo al país. Todo esto ocurre en un contexto electoral. Así es. Estamos viendo todo el desarrollo de estos hechos y de todo cómo, de alguna manera, el gobierno de Venezuela asume una negociación directa, una conversación directa con el gobierno de los Estados Unidos en este contexto electoral. Y la pregunta es esto, ¿cómo además va a impactar en ese sentido? Porque si bien estamos en una coyuntura donde en términos económicos sigue siendo, por supuesto, la mayor preocupación del venezolano, sus ingresos, la calidad de vida, todo esto también juega dentro de un proceso electoral. ¿Cómo ve Joel Horta que esto puede beneficiar o no al oficialismo en este contexto? Mira, yo dificulto que una familia que haya recibido a un hijo, a un nieto, a un sobrino, a través del plan Vuelta a la Patria, no vaya a votar por el oficialismo. Eso lo dificulto muchísimo. Al igual que esa persona que vino motus propio. Siento que o se abstendrán o votarían por el oficialismo. Creo que, como siempre, el pragmatismo con que actúa el oficialismo en los procesos electorales y durante todos estos 25 años en el proceso político les ha permitido trabajar quirúrgicamente en cada uno de los circuitos electorales que ahora ellos denominan circuitos comunales. De modo que, además de la depresión que está sufriendo ese sector extremista de la oposición con el diálogo directo, gobierno a gobierno, ya excluidos absolutamente, definitivamente de esas conversaciones, bueno, a quien favorece definitivamente es al oficialismo. Es duro y difícil aceptarlo por parte de la oposición, pero eso tiene que llamarnos la atención justamente para buscar que haya una recomposición interna en cada uno de los factores de oposición que sobrevivan este próximo domingo al proceso electoral. Porque
si observamos la conducta electoral del proceso anterior, del 25 de mayo. Del 25 de mayo, donde se llevaron 23 de 24 gobernaciones, se llevaron el 86% de la Asamblea Nacional, se llevaron el 90% de los consejos legislativos. Pues mira, sería casi que milagroso que la propia oposición pueda mantener al menos las alcaldías que tienen en este momento, que son 112, si mal no recuerdo. Un tercio de las alcaldías hoy está en manos de la oposición. Así es. Ahora, eso será posible porque hay expectativas y la candidaturitis es una cosa increíble. Cuando uno es candidato, uno siempre cree que va a ganar. Claro, sí. Eso, lo conocen como el síndrome del candidato. Bueno, es el síndrome del candidato, sí, y hay gente que se queda pegado en ese síndrome. Entonces, yo veo con mucho optimismo en las redes sociales a muchos candidatos de oposición haciendo unas extraordinarias campañas y estrechando manos y caminatas y volanteo y operación casa por casa y armando sus 1x10 y todo eso es magnífico. Ahora, el punto es que se concrete eso el día de la elección, porque ese es el día más complejo, que tiene que ver con la movilización, hacer el voto emocional, convertirlo en el voto efectivo, que es lo que logra el PSV con su estructura, que es una estructura piramidal, pero además una estructura disciplinada, que no es el voto silvestre que está en la oposición. Al que, por cierto, a veces algunos en ese síndrome del candidato apuestan que va a ser un aluvión, que la gente va a votar, va a salir de su casa a votar masivamente por ellos porque hicieron una campaña y estuvieron volanteando y la gente los saludaba. Eso también es un tema. Es que ese es uno de los dramas de la candidatura. Mira, el venezolano no le va a negar el saludo a nadie. Y tú estás en campaña y vas caminando y estrechas la mano y tú le dices y te bendicen y te dicen, Dios me lo bendiga y cuenten conmigo y tal. Y cuando ocurre la votación, tú dices, pero bueno, ¿qué es esto? Me engañaron. Si yo pensé que barría, pues, y pasa lo contrario. Entonces, la organización en estos procesos es fundamental y es lo que le hace falta a la oposición venezolana. Hablamos un poco más de eso al regreso con nuestro invitado Joel Horta, 7:25 minutos de la mañana. Recuerden que ustedes también, preguntas y comentarios, bienvenidos a través de las redes sociales, @primerapagina GB.